Lo que nos decimos a nosotros mismos puede darnos múltiples excusas y ser una gran coartada para seguir igual. Podemos decirnos que no somos capaces de cambiar, que no tenemos fuerzas, que nuestra circunstancia no nos deja ninguna salida, que son los demás los que deberían cambiar, que ya lo hemos intentado todo. Díganme si son honestos si no nos hemos dicho todas estas cosas. Bien. Hay una lista de excusas infinita y cuando nos las decimos podemos vivirlas como si fuesen verdades incuestionables. Uno de los primeros cambios que tenemos que abordar es cambiar justamente estas frases que nos decimos siempre. Por ejemplo, en lugar de decir no soy capaz, podemos decir me cuesta. En lugar de decir no puedo, podemos decir no me da la gana o no quiero. Si esto último nos plantea dudas, pensemos, por ejemplo, en cuando no salimos de casa porque no podemos, aunque luego sí salimos porque hemos de sacar a pasear al perro o tenemos que ir a entregar un papel que se vence, ¿no? O ir al médico. Si podemos hacer esas cosas, también podríamos habernos levantado a una hora concreta para recuperar una rutina diaria o ir al parque para no estar todo el día metidos en casa. Quizás no podamos hacer gran cosa si estamos muy bajos de ánimo, pero lo que hacemos con las baterías que nos quedan es decisión nuestra. Si empezamos a asumir nuestra responsabilidad, no nos vamos a permitir decir un no puedo rotundo. En el caso de que decidamos no hacer algo, nos los contaremos como la opción que escogemos. No lo hago porque decido no hacerlo. Esa es una manera de asumir la responsabilidad. Y esto tiene mucho que ver también con cómo me siento. Porque el reconocer que si yo estoy triste es porque se me da la gana, porque quiero, es una manera justamente de poder limpiar toda mi vida. Y eso es lo que no hacemos. No asumimos lo que nos pasa. Siempre proyectamos ahí fuera, ¿no? Otra forma de no asumir la responsabilidad es dejarnos absorber por la queja. El asunto de la queja es, ¿no? Si nos quejamos mucho, aunque lo hagamos solo en nuestro interior, porque hay personas que se quejan en su diálogo interno, o sea, no se quejan para afuera, pero sí se quejan para adentro, y quizá ni siquiera se dan cuenta, ¿no? Entonces hay que tomar conciencia de cómo me quejo. Porque eso me hace entrar, ¿no?, en un bucle en que mi mente gira todo el día y todos los días en torno a una queja. Mientras observamos los aspectos negativos de los demás, no nos centramos en los nuestros ni en lo que estamos haciendo con ellos. Nos colocamos en una situación de indefensión en lugar de poner el foco en desarrollar nuestros recursos para afrontarlos. Esa queja es muy improductiva y nos genera sentimientos de incomprensión, abuso, amargura, y no cambia nada. En el fondo de esta actitud puede haber una inmensa culpa que no podemos tolerar y de la que puede que no seamos siquiera conscientes. La proyectamos afuera y culpamos a los demás o al mundo de todos nuestros males. La cuestión es que si el 100% del problema está afuera, también dejamos las soluciones bien lejos de nuestro alcance. Incluso en esas etapas de la vida en las que realmente coinciden problemas de envergadura, de difícil solución, el tiempo que dedico a quejarme es más que el tiempo que pierdo. Por supuesto es bueno poder desahogarme, y no es más productivo poner siempre el mal tiempo buena cara.
pero los extremos siempre son negativos. El no asumir mi responsabilidad puede proceder también del estancamiento de los patrones infantiles, porque supongamos vivimos nuestra infancia con mucha indefensión o no supimos protegernos en una relación y nos quedamos en esa sensación, creyendo que porque nos sentimos indefensos, estamos indefensos. En aquellas situaciones no teníamos manera, ¿no? Opciones. Entonces decimos, bueno, todo sigue siendo igual. Si hacemos algún intento en cuanto se tuerce, ese intento lo abandonamos y confirmamos nuestra teoría de que no hay nada que hacer. Este es típico, ¿no? El encontrarnos a nosotros mismos diciendo, bueno, no hay nada que hacer. Bien, es como si nos siguiésemos sintiendo pequeños, desprotegidos, incapaces de valernos por nosotros mismos. Bien. Pero es importante que cuando nos hacemos adultos, dejemos de esperar que alguien nos venga a rescatar. No suele funcionar. El príncipe azul nunca llega. Cuando yo pongo mis esperanzas en otros, ¿no?, para que me cuide, para que me proteja, para que me salve de mi destino, me coloco en una incongruencia temporal. O sea, funciono como niño cuando ya no soy niño. O sea, soy un adulto, pero yo estoy funcionando como un niño. Este patrón en el que estamos corresponde a otro momento evolutivo y no va a encajar en este, por eso estamos en una incongruencia temporal. Al crecer, interiorizamos los modelos reguladores y de cuidado que nos han rodeado y formamos modelos de autocuidado y autorregulación. Lo que viene de afuera pasa así siempre por un filtro interno. Si nosotros no nos regulamos bien, si nos desatendemos, si nos estamos criticando duramente, nos enfadamos con nosotros mismos o simplemente no hacemos nada por regularnos, lo que hagan los demás no nos llegará dentro. El cuidado de los otros solo puede satisfacer nuestras necesidades si nuestro sistema está estructurado hacia el autocuidado. Un gesto tranquilizador o unas palabras de consuelo no pueden neutralizar que nos estemos agobiando o machacando a nosotros mismos. Si dejamos sueltas nuestras emociones, los demás no tienen acceso directo al sistema interno y no consiguen calmarnos del todo. Si nuestra rabia está volcada hacia adentro, aunque encontremos una figura protectora, el mayor daño nos lo hacemos nosotros mismos. La llave de este mundo interno la tengo yo. Y tengo que participar activamente en esta reconfiguración. Así me voy a beneficiar. Y voy a poder gestionar mis estados emocionales. No hay posibilidad de recuperación si yo no asumo una responsabilidad. No vendrá de un tratamiento que lo solucione todo, de una persona que nos dé cuanto nos faltó, de un trabajo que me aporte la motivación, de algo inesperado que me rescate. Dejar nuestro futuro en manos del azar no tiene sentido. Es importante luchar por hacer lo posible, pero sin dirigir la pelea contra mí mismo, que es lo que hacemos. Asumir esta responsabilidad es en sí mismo reparadora. Por eso fíjense en que nosotros, ¿no?, buscamos muchas, hoy en día hay terapias a mogollón ahí fuera en el mundo espiritual, ¿no? Que tengo que hacer esto, busco técnicas, busco recetas y cosas a ver si me funcionan, ¿no? Porque es que el mayor obstáculo soy yo mismo y no lo quiero ver. Este profundo no puedo que me digo,
por más terapias que yo haga ahí fuera, no voy a lograr nada. Primero sería más conveniente decirme, no quiero sanar, como lo descubrió Freud. Le llamó resistencia a esto, ¿no? Este mecanismo de defensa. Digo que quiero sanar, pero en realidad no quiero. Hasta que yo no vea mi autoengaño, en este sentido, siempre voy a estar machacando y proyectando hacia afuera o hacia adentro, ¿no? Me sigo machacando a mí mismo, que es lo mismo. Bien. O sea, nos encanta ponernos en manos de otros, porque así si sale mal la cosa le seguimos echando la culpa a otra, ¿no? Mientras otros sean los culpables, no hay posibilidad de mejorar. Estaremos mal, pero no vamos a sentir que sea por culpa nuestra. Y cuando ya arrastramos mucha culpa que no nos corresponde, es como si no pudiéramos con una más. Esto de la culpa, volviendo al tema, ¿no? De la culpa sana y la culpa tóxica, es como lo de la vergüenza, ¿no? La vergüenza sana y la vergüenza tóxica. Este reconocer que me he equivocado es justamente donde casi todos los seres humanos fallamos, ¿no? Debido a algo que se llama orgullo. El orgullo es la gasolina de la culpa. Más orgullo tengo, más culpable me siento. Yo no fui, yo no lo hice, no sé, porque ¿no? De estas cosas, ¿no? La culpa sana se activa cuando hacemos algo mal para nosotros o para los demás y nos ayuda a no caer en la autocomplacencia o en conductas irresponsables. Entonces tengo que aprender a mirar mis problemas sin torturarme por ello, pero sí diciéndome, tengo que hacer algo. Es esencial que además de decirlo, esta sensación me impulse a la acción. No importa si es eficaz o no, porque como sabemos, vamos a necesitar muchos intentos antes de conseguir un resultado. No sé si ustedes son conscientes que cuando somos niños, nosotros, al principio, no sabemos caminar. Cuando nacemos, primero gateamos, después nos paramos y nos vamos a caer unas cuantas veces antes de largarnos a caminar. Ahí está bien caerse. Después cuando crecemos ya está mal caerse. No podemos tolerar caernos. Esta tolerancia, ¿no?, a fallar, a equivocarme, este miedo profundo a equivocarme, es una gran carga. Entonces ahora lo que vamos a hacer es justamente, les voy a leer esta frase de Eduardo Galeano, que dice, al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Puede que arrastremos muchas sensaciones desde nuestra infancia o desde alguna experiencia difícil, y es posible que nos hayamos quedado fijados en determinadas creencias sobre nosotros mismos y el mundo. Cuando ocurren cosas en nuestros primeros años de vida, nuestra capacidad para influir sobre ella es pequeña, porque no teníamos las mismas posibilidades que ahora, ¿no? Ahora soy un adulto, y como adulto sí tengo opciones. Es muy probable que no veamos cuáles son esas opciones, a veces porque las opciones que nos planteamos no son realizables. Buscamos solucionar nuestros problemas mudándonos, por ejemplo, a un lugar donde nadie nos moleste, ¿no? Y cuando caemos en la cuenta de que por más que nos hayamos ido, el problema sigue con nosotros, caemos más en la desesperación. No nos planteamos soluciones pequeñas y prácticas, que son justamente las que sí generan cambios. Nos planteamos soluciones muy lejanas. Otras veces, aunque las opciones están ahí y las vemos, arrastramos tanto esa sensación de indefensión
de no poder hacer las cosas por nosotros mismos, de estar atrapados, sensaciones que en la infancia fueron reales, que no nos damos cuenta de que aquí y ahora ya las cosas no son como en el pasado. Aunque sigamos viviendo con nuestra familia de origen, ya no soy más un niño, soy adulto. Aunque sigamos en la misma relación de pareja, no tengo que sentarme a esperar que el otro cambie sin hacer nada. Si soy consciente de que soy adulto y de que soy yo el que estoy conduciendo el coche, o las riendas del caballo, ¿no? La perspectiva da un giro radical. Soy yo. Eso es ser responsable. Y depende de mí salir de ahí. Entonces voy a tomar las riendas y voy a asumir la responsabilidad. Fíjense que esto está graficado en los famosos, en las enseñanzas de Gurdjieff, del cuarto camino, con lo del cochero, ¿no? El caballo, el carruaje. Esta última frase puede que nos genere malestar al leerla, pero es fundamental. Quizás pensemos, no es justo. ¿Cómo que depende de mí? Son los demás los que tendrían que tratarme mejor. ¿Cómo voy a estar bien si mis padres, mi marido, mis hijos me tratan así? Y la respuesta es sí, puedo estar mejor, aunque todos ellos sigan siendo como son. Por suerte, en cada relación, nosotros podemos modificar nuestro 50%, y eso me da un margen suficiente para mover las cosas. ¿Cómo?, se preguntarán. Mi madre me sigue tratando como si fuera un niño. Y ahí es donde hemos de recordarnos que ahora soy adulto, que aunque nos traten como a niños, no lo somos. Si no dejamos que el niño que se quedó bloqueado en nuestro interior hable con nuestra madre, si el adulto es el que lleva la conversación, aunque seamos conscientes de que hay muchas sensaciones de la infancia que siguen ahí, la conversación va a ser muy distinta de como venía siendo. Con el tiempo, si trabajamos con nuestra historia y vamos resolviendo las sensaciones que aún tenemos de esa etapa, ni siquiera tendremos ya ese malestar del fondo y nos sentiremos diferentes. El cambio empieza cuando dejamos de estar esperando ahí, sentado en mi carruaje o en mi coche, a que venga alguien a darle arranque y llevarnos, ¿no?, lejos de aquí. En ocasiones, cuando atravesamos situaciones adversas durante tiempo, soñamos con un rescatador que haga que todo acabe, con el genio de la lámpara de Aladino, que me conceda los 3 deseos y basta, y todo esto cambie, ¿no? Por eso es que justamente en esto de la espiritualidad, ¿no?, fíjense en que todos empezamos por ahí, porque buscamos justamente, si no tengo dinero, ay, ¿cómo puedo manifestar dinero? ¿Cómo puedo hacer que mi cerebro ahora cambie y no sé qué y no sé cuánto? Y buscamos así. Es como esperar, ¿no?, la solución mágica. Seguimos siendo niños, los niños creen en la magia.